En este video hablaremos sobre por qué Rusia y China, grandes aliados del Irán, abandonaron el país frente a los fuertes ataques israelenses y americanos. Durante la guerra en Ucrania, cuando Rusia pasó a tener apoyo militar de países como Irán y Corea del Norte y un fuerte apoyo económico y comercial de China a través de la venta de gas y petróleo, muchos analistas occidentales empezaron a hablar de una nueva alianza autoritaria, llamada por algunos de el ojo del mal. Era como si estos cuatro países, movidos por resentimiento, autoritarismo y hostilidad al occidente, estuvieran de hecho se uniendo. La venta de drones y misiles iraníes para Moscú, el flujo continuo de petróleo iraní para Pekín y la compra de grandes cantidades de gas y petróleo ruso por los chineses, esencial para financiar la invasión de Ucrania, parecían consolidar la alianza entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte, pero sustantificó Irán entrar en guerra directa con Israel y ser atingido por bombardeos americanos para que quedase inmediatamente claro que ninguém viría en su socorro, ni Rusia, ni China, los dos mayores y más poderosos de este cuarteto, ofrecieron ayuda concreta y, al máximo, limitaronse a protestos diplomáticos genéricos y a encuentros con funcionarios de alto escalón. Para muchos analistas, esto revela que el tal eje autocrático y dictatorial antioccidental es mucho más retórico que real. En la práctica, estos países prefieren no se involucrar en las guerras de los otros, pues cada uno tiene sus propios conflictos, intereses y prioridades. Y es importante también resaltar que, bien al contrario de las alianzas occidentales como la OTAN, no hay ninguna estructura institucional que garante la solidaridad real entre ellos, a excepción del pacto asignado entre Putin y Kim Jong-un, que, de lo que se sabe, tiene una cláusula de ayuda militar mutua en caso de agresión, y, de hecho, Pyongyang no se limitó al fornecimiento de armas, enviando más de 14.0 soldados para apoyar Moscú contra los ucranianos, con la previsión de que otros 30.0 serán enviados a lo largo de las próximas semanas. Una alianza revitalizada y repaginada que remonta a la guerra de Corea y a la vieja solidaridad comunista. Ya entre China y Rusia hay una relación personal, consolidada entre los líderes, fortalecida antes mismo de la invasión de Ucrania, cuando los dos países declararon una parcería sin límites. Sin embargo, a pesar de las declaraciones pomposas, hay, obviamente, grandes límites en esta parcería sino-rusa, y a pesar de los chineses sostener gran parte del costo de la invasión rusa de Ucrania a través de la compra de gas y petróleo ruso, China ha evitado enviar armamentos pesados a Rusia, aunque haya ayudado a Moscú a reconstruir su base industrial de defensa. Con Irán, la situación es aún más delicada, con la teocracia iraniana despertando desconfianza, tanto en Moscú como en Pekín. Ambos encaran el fundamentalismo islámico como una amenaza interna, con China, por ejemplo, reprimiendo brutalmente prácticas religiosas entre musulmanes uigures y kazaks en su región noroeste. Para los especialistas, uno de los factores para una falta de mayor comprometimiento es la ausencia de valores realmente compartidos entre estos países. Básicamente, la única cosa que los une es un discurso genérico sobre una orden multipolar antioccidental. Putin, por ejemplo, da prioridad a las conexiones con vecinos de Irán, como Israel y los países árabes, y no esperaría un minuto en sacrificar su relación con Teherán si eso beneficia sus propios objetivos estratégicos en el Oriente Medio. A mediados de junio, Putin y el presidente Trump discutieron la guerra entre Israel y Irán por teléfono, con Putin llegando mismo a ofrecer mediación, destacando que Rusia estaba ayudando a Irán en la construcción de reactores nucleares. Sin embargo, hizo la cuestión de dejar bien claro que la solución al conflicto cabería exclusivamente a los líderes involucrados, dejando obvio que Moscú no se comprometería de modo algún con acciones concretas de apoyo militar al Irán. Pocos días después, el ministro de las Relaciones Exteriores de Irán encontróse con Putin en Moscú, un día después de los ataques aéreos americanos contra instalaciones nucleares iranianas, con la nota oficial rusa no trasciendo absolutamente nada además de declaraciones diplomáticas protocolares.
China adoptó un comportamiento aún más reservado, con Xi Jinping pidiendo calma y diciendo que los involucrados deberían buscar la desescalada del conflicto. Después de los bombardeos americanos, Pekín condenó las acciones y acusó a Washington de violar la Carta de las Naciones Unidas, pero la semillanza de Moscú no ofreció cualquier tipo de ayuda material al Irán, y hay razones estratégicas para esto, con China manteniendo relaciones crecientes con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, rivales directos de Teherán. Además, un conflicto prolongado amenazaría el ofrecimiento de petróleo para Pekín. Y de hecho, cuando creció el rumor de que Irán podría cerrar el Estreito de Hormuz, por donde pasa más del 50% del petróleo consumido por China, los chineses no hesitaron en subir el tono contra los iranianos, con Pekín diciendo en alto, y buen son para Teherán no se atrever a cerrar aquella importante vía. El deseo chino de actuar como mediador en el Oriente Medio fue evidente en 2023, cuando comenzó a costurar un reacto diplomático entre Irán y Arabia Saudita. En la misma época, estretó lazos con Siria, entonces gobernada por el dictador Bashar al-Assad, pero ahora, en 2025, con Irán fragilizado y Assad dispuesto, Pekín adopta una postura mucho más cautelosa, prefiriendo observar de lejos, evaluando las nuevas correlaciones de fuerza e intentándose posicionar sin comprometer su influencia futura. A pesar de todo, aún hay quienes defienden la existencia de una alianza entre estos cuatro países, con algunos analistas alegando que, incluso sin tratados de defensa, comparten una visión común de oposición a los Estados Unidos y a la actual orden mundial. Esta coordinación, a pesar de obviamente limitada, como quedó bien evidente en el caso de Irán, representa, aún así, un desafío geopolítico real, pues lleva a que estos países se apoyen mutuamente en momentos de paz relativa, con China, por ejemplo, ofreciendo tecnologías nucleares y misiles a Irán, financiando la guerra de Putin en Ucrania y manteniendo a Corea del Norte económicamente viva. Irán aún intenta mantenerse relevante entre los grandes jugadores globales, pero su papel en el eje autoritario parece cada vez más periférico, y de hecho, el propio eje en sí demostró que su fuerte son las palabras y declaraciones pomposas, pero mientras Rusia y China adoptaban una postura pasiva. En el terreno, la guerra entre Israel e Irán escalaba a niveles nunca antes vistos en la historia del siglo XXI. El 28 de junio de 2025, Tel Aviv lanzó una ofensiva aérea masiva contra instalaciones militares estratégicas en la ciudad iraní de Esfahán, apuntando directamente al sistema de defensa antiaérea Bavar 373, el equivalente iraní al S-300 ruso. Cientos de misiles fueron lanzados en oleadas coordinadas, provenientes de aviones F-35 y Adir, drones de ataque Arop y misiles balísticos Jericho 3. La operación, llamada Espada de Salomón, fue planeada durante meses por el Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel y tenía como objetivo desmantelar la capacidad iraní de represalia nuclear en caso de guerra total. Las explosiones sacudieron regiones enteras del centro del país. Imágenes satelitales mostraron cráteres de más de 20 metros de profundidad donde antes se encontraba uno de los principales laboratorios subterráneos del programa nuclear iraní. Irán respondió de inmediato. Desde Teherán, el ayatolá Ali Khamenei apareció en la televisión estatal rodeado de generales de la Guardia Revolucionaria Islámica. Con voz firme y desafiante, declaró el inicio de una yihad total contra el entidad sionista, convocando a todos los aliados del eje de la resistencia, Hezbolá, Hamas, las milicias chiitas iraquíes y los hutíes de Yemen a lanzar una ofensiva conjunta contra Israel.